Bueno, buenas noches. A mí me tocó como tal exponer el cuadro comparativo de los primeros cuatro métodos, que en este caso sería método de bisección, método de regla falsa, método de Newton y método de la secante. Vale. Para el método de la bisección es un método que es el menos eficiente que el método de Newton, pero es mucho más seguro asegurar la convergencia. Para el método de la regla falsa, como tal, en este método se calcula f entre, o sea, entre paréntesis c por f entre paréntesis a. Si este producto es menor a 0, negativo, entonces ahora c equivaldría a b. Si se repite el cálculo para encontrar a nueva c. El método de la regla falsa utiliza la misma fórmula que el método de la secante, como tal. Entonces, el método de Newton, eh, como tal, este método es eficiente para encontrar aproximaciones de los ceros y de las raíces, ¿vale? Por ejemplo, esta expresión que muestran, esa ecuación que muestran en este método, es efectiva, ya sea para derivarse a partir de un desarrollo. En el método de la secante, este método, como se puede ver, necesita dos aproximaciones iniciales de la raíz para poder inducir una pendiente inicial. Vale. En general, el método de bisección es el único método cerrado de los métodos que que estamos analizando. Los métodos cerrados se pueden caracterizar porque necesitan al menos dos valores iniciales entre las cuales se encuentra la raíz. El método de Newton necesita una aproximación inicial. El método de la secante necesita dos puntos iniciales, pero la raíz no necesita estar contenida entre esos puntos. Como tal, para un buen funcionamiento del método de la bisección es necesario que la función a evaluar sea continua, lineal, y que no se determine ningún punto. ¿Vale? Eh, en el caso de, del método de la regla falsa, este método se puede montar en ciertas condiciones. Este método tiene orden de convergencia lineal, por lo que suele converger más lentamente a la solución de la ecuación que el método de la secante, aunque el método de la falsa exposición siempre converge en una solución de la ecuación. Eh, como tal, profe, eso sería pues en general todo lo de los métodos. Ya hablando de los requisitos para el buen funcionamiento, entonces la bisección cerrado, que la función debe ser continua lineal, que cuente con un mínimo de raíz y no se determine en ningún punto. Como por ejemplo en el intervalo inicial a, b debe cumplir con la propiedad f entre paréntesis a por f entre paréntesis b, menos 0, menor que 0, perdón. Ya en Newton, ya sería abierto, la función debe ser al menos dos veces, debe derivarse. La segunda derivada debe ser continua con el mismo signo y la primera derivada diferente a la 0. Con el método de la secante ya es necesario conocer los valores x sub i y x sub i y x sub i, para poder sacar el valor de x i más 1. Es necesario dar los valores iniciales y que no se encuentren afectados por las asíntotas, puntos de inflexión mínimos o máximos locales y pendientes para que se aproximan a 0.